Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Mi saludo para todos y cada uno de mis hermanos y amigos en esta hora del día. Bendecidos, agradecidos con Dios de poder compartir con ustedes este momento especial. Agradecidos por el privilegio que Dios nos da de llegar hasta ustedes con una reflexión de la bendita palabra de nuestro Dios. La palabra con la cual el apóstol Pablo hace su despedida al concluir la primera carta que escribe a la iglesia en Corinto. Y en estas breves palabras, el apóstol Pablo les dice que estén alertas, que permanezcan siempre vigilando su propia vida, vigilando su propia realidad. Estad firmes en la fe. Es la segunda cosa que Pablo le pide a la iglesia, que la fe de ellos no se desvanezca, no mengüe, que la fe de ellos no se venga abajo, sino que más bien se mantengan firmes en aquello que han creído y en aquello por lo cual han creído. Lo siguiente que les dice es: sean valientes, pórtense varonilmente, sean valientes. Es una declaración que la vamos a encontrar a través de la palabra del Señor, a través de los pasajes bíblicos. Siempre se recomienda a los seguidores del Señor, ya sea por parte del Señor o por alguno de sus siervos, se les recomienda a que sean valientes. Se nos recomienda a que seamos valientes, a que no decaigamos ante la primera adversidad o ante la primera situación que la vida nos presenta. Y la otra palabra que les dice es: esforzaos, esfuérzate y sé valiente, esforzaos y sed valientes. Y esta palabra esfuerzo nos lleva a entender que siempre debemos dar un poco más, siempre debemos ir un poquito más allá, siempre debemos extendernos, como dice el apóstol Pablo, a ver si logramos asir aquello para lo cual también fuimos asidos por el Señor. Esa palabra esforzaos hace referencia a que no estemos siempre a la espera de qué podemos lograr, sino que siempre estemos dispuestos a qué podemos dar, a qué podemos ofrecer, qué podemos entregar, qué podemos nosotros colocar en las manos de nuestro Dios un poco más de lo que otros estarían dispuestos a dar. Siempre somos llamados a ir más lejos, a entregar un poquito más, a dar un poquito más, a no ser uno más del montón, sino a dar un poco más. En este orden de ideas, el apóstol Pablo siempre le hace un llamado a la iglesia, a que la iglesia del Señor seamos una iglesia esforzada, una iglesia entregada, una iglesia determinada. Reitero, no una iglesia que da lo que cualquier otro podría dar, lo que cualquier otro podría entregar, sino más bien una iglesia que está dispuesta a ir a la siguiente milla, a entregar la siguiente bendición, a ser como el Señor Jesús, que se desprendió de todo para darlo todo a aquellos que le seguían y que andaban en pos de él. Pero también hay una fuerte declaración en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 33 y 34. Capítulos 15, primera carta a los Corintios, versículo 33 y versículo 34. El versículo 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En medio de toda la enseñanza del apóstol Pablo,
él concluye que la verdadera iglesia del Señor no debe darse a hablar más allá de lo que está escrito, a expresarse y a oír más allá de lo que está escrito en cuanto a los temas relacionados con la salvación, con la vida eterna, con la doctrina, con las cosas que están escritas en la palabra del Señor. Porque las malas conversaciones, dice Pablo, corrompen las buenas costumbres. Una mala conversación puede destruir un buen fundamento de fe. Una conversación errada, equivocada, puede destruir de alguna manera el testimonio que alguien ha venido forjando a través del tiempo, pero en una mala conversación, porque en el libro de Eclesiastés también dice la Biblia que en el mucho hablar no falta el pecado, y a veces nos damos tanto a hablar que no nos damos cuenta que ese hablar está corrompiendo las buenas costumbres que debe haber en nosotros, está dañando aquello que hemos forjado en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra cercanía, en nuestro anhelo de estar cerca de Dios. Malas conversaciones han llevado a que muchos pierdan el enfoque de su vida, el enfoque de su andar, el enfoque de su caminar. Incluso uno puede notar que algunos grandes proyectos se han venido abajo por una mala conversación, por una conversación errada, equivocada, por una conversación que no tenía porque nosotros, usted y yo, tenemos personas con las cuales compartimos, hablamos, pero no todas las personas tienen los mismos anhelos, la misma visión, la misma proyección, no tienen el mismo sentir que tenemos cada uno de nosotros. Hay personas que su hablar está sesgado, está determinado por aquellas cosas que para él o para ella son valiosos. Sin embargo, nuestro hablar, dice la palabra del Señor, que debe ser conforme a la palabra del Señor, que debemos aprender a no hablar y a no pensar más de lo que está escrito, porque una mala conversación puede corromper una buena costumbre. Pero el segundo texto que les dije que leyéramos es el verso 34. Y en ese verso 34 el apóstol Pablo dice, velad debidamente. Y este velad debidamente es estar alertas, es estar despierto, es tener los ojos bien abiertos y estar en la disposición de no llenarnos de todo y de no permitir que en nuestro corazón se anide todo lo que nos están transmitiendo, lo que nos están dando. Velad debidamente, y luego dice la segunda parte, y no pequéis. Pablo está hablando en este capítulo 15 acerca de la resurrección de los muertos, acerca de lo que va a suceder al final del camino, al final del proceso de Dios. Y Pablo asegura que los muertos van a resucitar y van a resucitar con un cuerpo glorificado, y asegura que hay resurrección, pero seguramente había otros que pensaban de otra manera. Recordemos, por ejemplo, que en el tiempo del Señor Jesús, los dos grandes movimientos religiosos, los fariseos y los saduceos, tenían como punto álgido entre ellos precisamente lo relacionado a la resurrección. Los fariseos creían que hay resurrección de cuerpo y de espíritu.
Los saduceos creían o pensaban que no. Los unos se esforzaban por mostrar una vida piadosa. Los otros no tenían ningún inconveniente en su manera de vivir. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Era tal vez la expresión de los saduceos que no creían en la resurrección. Los fariseos, en cambio, se esforzaban por limpiar su vida a su manera y por limpiar su vida a través de leyes, de preceptos, de mandamientos que no los hacían mejores, que lo único que los hacían era sepulcros blanqueados, que por fuera estaban hermosos, pero por dentro estaban llenos de huesos y de muertos. Entonces el apóstol Pablo se enfrenta tal vez a esa realidad, y para la época del apóstol Pablo seguramente ya habían surgido nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas opiniones, nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, y eso hace que Pablo le escriba a la iglesia en Corinto y les hable de la realidad de la resurrección, pero también les haga algunas advertencias, les haga algunos llamados, entre otros los que estamos viendo. Velad debidamente y no pequéis, vigilad, estad alertas, estar despiertos, estar en vigilancia de aquellas cosas que les han sido enseñadas. Lo que uno puede notar a través del tiempo en la iglesia es que poco a poco la iglesia va dejando las sanas enseñanzas por ir adoptando aquellas que en el momento son relevantes y que parece que son las que producen fruto en el momento, las que en el momento dan resultados, las que en el momento producen números. Sin embargo, el llamado siempre en la palabra del Señor es a mantenernos firmes en aquello en que hemos creído y nos hemos persuadido, es a mantenernos firmes en aquellas cosas que nos han sido enseñadas por aquellos hombres que a través del tiempo vinieron fortaleciendo la enseñanza cimentada en la preciosa palabra de nuestro Dios, en la palabra del Dios viviente. Entonces la iglesia a través del tiempo ha optado por buscar aquellas cosas que dan resultados, aquellas cosas que en el momento parecen ser la respuesta, parecen ser la salida, y eso ha hecho que el velar de la iglesia no sea un velar debidamente, ha sido más bien un velar que podemos decir los lleva a inclinarse por aquello que sí les agrada y desechar aquello que no les es agradable. Pero Pablo dice, velad debidamente. Nosotros no podemos hacer distinción entre una cosa y otra y valorar una cosa más que otra o menos que otra en cuanto a las cosas de Dios. Me gustó lo que alguien me dijo en días pasados. Me dijo, es que yo no hago las reglas, yo no hago las normas, yo solamente las obedezco. Y se refería a las enseñanzas del Señor Jesús, se refería a lo que el Señor Jesús enseñó, a lo que el Señor Jesús dijo para los suyos, a lo que el Señor estableció para su iglesia, a lo que el Señor estableció para los creyentes. Velad debidamente. Y la segunda palabra o la segunda frase dice, y no pequéis. Velad debidamente, estén alertas, pero no pequen. No se dejen llevar por el apasionamiento y caigan en el pecado. No se dejen llevar por las circunstancias y caigan en el pecado. Mire que muchas veces por querer defender algo se puede pecar, se puede fallarle a Dios por querer defender alguna situación, podemos fallarle a Dios.
el texto completo, por ejemplo, de Hebreos, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero por defender la santidad se puede pecar contra alguien, se puede pecar contra Dios por querer defender un término que está allí, pero que el texto completo dice que debemos seguir la paz con todos. Y Romanos dice también que en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Velar debidamente no implica valorar una cosa más que otra. Velar debidamente implica que nosotros debemos vigilar y debemos cuidar todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y aquí quiero entrar en una parte importante. Dice el apóstol Pablo: porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Algunos de los que estaban en la iglesia en Corinto no conocían a Dios. Algunos de los que están en la iglesia en Colombia no conocen a Dios. Algunos de los que están en la iglesia del siglo XXI no conocen a Dios. No quiero decir que no sepan algo de Dios. Creo que la iglesia de hoy sabe mucho más acerca de Dios que lo que la iglesia pudo saber en cualquier otra época y en cualquier otro tiempo de la historia. Hoy tenemos cualquier cantidad de Biblias, cualquier cantidad de traducciones, cualquier cantidad de diccionarios, cualquier cantidad de comentarios, cualquier cantidad de enseñanzas, cualquier cantidad. Usted puede sentarse todo el día y cada minuto cambiar de un predicador a otro y escuchar una opinión y otra. El problema no es que haga falta de personas que sepan algo acerca de Dios. El problema está en ese texto y en ese término que dice: algunos no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes, para vergüenza de la iglesia en Corinto, lo digo, dice el apóstol Pablo. El conocer a Dios va más allá de saber cosas acerca de Dios, de saber cosas acerca de la Biblia, de saber cosas acerca de la historia bíblica, de la geografía bíblica, de saber cosas acerca de los términos bíblicos o de los términos teológicos que se usan para expresar cosas acerca de Dios. Cualquiera puede saber cosas acerca de Dios, porque las puede estudiar, porque puede ir a la academia, porque puede ir a la cátedra, porque puede leer libros, porque puede, de la manera que quiera, puede saber cosas acerca de Dios. Pero conocer a Dios es algo que no se da en la academia, que no se da en la cátedra, que no se da en los libros, que se da en una relación real, permanente, constante, diaria con el que hizo los cielos y la tierra. Es importante entonces que nosotros nos demos cuenta que el llamado no es a saber cosas de Dios, el llamado es a conocer a Dios. La intencionalidad de Dios y la intencionalidad de los hombres de Dios es que conozcamos a Dios. Y a Dios no se conoce por el testimonio de otros, se conoce por experiencia propia, se conoce por lo que Él es en mi vida, por lo que Él es en mi corazón, por lo que Él es dentro de mi ser. Es que conocer a Dios va mucho más allá de saberse unos cuantos versículos bíblicos, de saberse unos cuantos coros, de conocer los libros de la Biblia y en fin, cosas que nosotros usamos y que nos llevan a fortalecer nuestra relación con Dios. Pero el conocimiento de Dios es aquel que se obtiene cuando de rodillas en el camino a Damasco preguntamos: ¿quién eres, Señor? Y oímos la gloriosa respuesta de parte del Señor. Continuamos mañana, si Dios así lo permite, si Dios nos concede
el día de mañana para hablar un poco más acerca de este tema. Algunos dentro de la iglesia no conocen a Dios. Algunos en el ministerio no conocen a Dios. Algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, dice el apóstol Pablo. Y mi pregunta final, ¿tú conoces a Dios? Que Dios te bendiga hoy, que Dios te guarde y un feliz y bendecido día para todos. Bendiciones en Cristo el Señor.